nos vamos a arrancar con Nicolás Castellanos, obispo emérito de Palencia. Yo creo, Nicolás, que no haría falta ni presentar a un personaje tan conocido y tan querido en Palencia. Lo primero, gracias por atreverte a Encantado, acompañar. hombre. Para mí ha sido un placer. Es una forma de conocer un poco la otra cara de Nicolás Castellanos y sobre todo también la cara musical, ¿no? La cara más musical. Ya. Vamos a ver qué tal se nos da, qué tal llevamos el paseo, aunque el tiempo no acompaña hoy, pero bueno, lo importante es la conversación más que el paisaje. Ya. Pues vamos allá, a Vamos ver si allá. se nos da bien. Fenomenal. Nicolás Castellanos nació en Mansilla del Páramo, León, el 18 de febrero de 1935. Su vinculación con Palencia comenzó con sus primeros estudios eclesiásticos, pero se afianzó de forma definitiva tras su designación como obispo de Palencia en 1978, donde ejerció hasta el 91, cuando renunció al cargo para comenzar su labor misionera en Bolivia a través del proyecto Hombres Nuevos. Por esta labor ha sido reconocido con multitud de premios, como el Príncipe de Asturias o la Medalla de Oro al Trabajo, además de haber sido designado hijo adoptivo de Palencia. Yo creo que la gente ya lo sabe, pero vamos a recordar, está habitualmente en Bolivia, pero no dejas de venir a visitar Valencia, España. En general, Suelo pero un par bueno. de veces suelo venir a España. Y siempre mi sede es Palencia. Las cosas como son, también porque vienes para poder seguir desarrollando allí Efectivamente. tu labor, al fin y al cabo. Porque ¿no? nosotros todo lo que hacemos allí es con financiación principalmente de España. Castilla-León, Ayuntamiento, Diputación Provincial de Palencia y otras universidades. Ahora, por ejemplo, en Bolivia hay 4 voluntarias universitarias de la Universidad de Granada. Tenemos un convenio con ellos y todos los años envían a hacer voluntariado a gente universitaria de Granada. Y que luego allí también transmite conocimiento y luego vienen enriquecidos de la experiencia. Efectivamente, es un enriquecimiento mutuo, ¿sabes? Una curiosidad que estaba pensando ahora, Nicolás. ¿Carnet de conducir tenemos o...? Yo saqué carnet de conducir en el año 1963 y nunca he conducido. Siempre he tenido la suerte de gente que me lleva, que me trae. Mira, te cuento una anécdota. Cuando yo vine a Palencia, hablando con los sacerdotes, me dijeron, nos gustaría que no tuvieras secretario particular. Que no. No, mira, tú no tienes problema, nosotros te llevamos y te traemos, porque Palencia son 120 kilómetros la mayor distancia, y entonces nosotros nos gusta hablar con nuestro obispo, no con el secretario. Y efectivamente nunca tuve secretario y yo tenía que ir, por ejemplo, a la guardia a confirmar, avisaba, oye, ¿qué tal día voy? Me llevaban y me traían. Afortunadamente había mucha gente para echar una mano, ¿no? Para... Sí, mucha gente joven, entonces había muchos sacerdotes joven y vamos, yo siempre he tenido ahora mismo amigos que tengo que hacer un viaje, están deseando llevarme donde haga falta, ¿sabes? Eso es porque hemos dejado buen pozo, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo ciertamente estaba enamorado de Palencia, sigo enamorado y para mí Palencia es mi referente, aunque nací en León. Que es cierto, es lo que iba a decir, que no eres palentino de nacimiento, sino de adopción, ¿no? Afortunadamente. Sí, soy hijo adoptivo, porque yo siempre lo cuento con mucho orgullo. El Partido Socialista con el Isidoro Gallero me dedicaron un puente sobre el río Carrión. Mariano San Martín, de Izquierda Unida, dijo, para nuestro obispo es poco un puente. Hay que dedicarle una calle. Y la de Onésimo Redondo, que está aquí al lado, Cierto. me dedicaron. Y los del PP, que no habían dado nada, entonces me hicieron hijo adoptivo de Palencia. Me parece mentira. Poner de acuerdo a 3 partidos políticos hoy día es un hito. Sí, fue por unanimidad y ciertamente, muy bien. A mí me consta que los palentinos echan de menos a Nicolás Castellanos. ¿Nicolás Castellanos llega a echar de menos Palencia cuando está allí en Bolivia? Sí, la he hecho en falta, la recuerdo con cariño, pero yo tengo una capacidad de adaptación muy grande. Yo estoy aquí y es como que no estuviera en Bolivia. Llego a Bolivia y me adapto perfectamente a la vida de Bolivia, ¿sabes? Hombre, quiero contar una cosa que
una cosa que hicimos siendo yo obispo, las huertas del obispo fue donación del obispado de Palencia al ayuntamiento. Esas huertas eran del obispo, las había dado a gente de escasos recursos el cardenal Almaraz a comienzos del siglo XX, después pasaron a los de la banca, ya no tenían función social, y entonces Jambrina me propuso, dice, oye, ¿por qué no hacemos de las huertas del obispo un parque para la ciudad? Encantado de la vida. Me acuerdo que le dije, ya aquello es zona verde, entonces no se puede urbanizar, y me acuerdo que le dije a Jambrina, bueno, Paco, pero me darás algo, por eso, aunque sea zona verde, me darás algo. Y me dio 15 millones de pesetas, con lo cual hicimos la iglesia del Cristo de Lutero. Anda. Esta anécdota no la había contado yo. A la subida al Cristo. Esa iglesia se hizo, cuando fui yo de visita pastoral me pidieron una iglesia nueva porque había un cuchitril de iglesia y me dio 15, costó 30 y los otros 15 los puso la diócesis. Pues no sabía yo que las huertas del obispo, la reconversión en parque había sido precisamente... Sí, en mi tiempo, y fue una donación del obispado de Palencia al ayuntamiento de Palencia. De lo cual yo y Jambrina, que era alcalde, conservó el nombre de huertas del obispo. Efectivamente, bueno, hoy día yo creo que Palencia no se entendería sin las huertas del obispo. Es un parque central de Palencia, aparte claro. de que se hayan celebrado allí muchos conciertos y demás, sí, cierto. Pero da mucha vidilla a la ciudad. Cierto. Otra cosa que agradecer. Y hace una cosa que es importante, que sepan todos los que nos están viendo, que Palencia y Vitoria son las dos capitales de provincia que tienen más zonas verdes. Entonces, ahí el obispado, la iglesia, yo tengo un concepto, la iglesia tiene que aportar siempre. Aportar a la gente humilde, a la gente necesitada, a todo el mundo. La iglesia tiene que ser un referente de solidaridad, lo que insiste tanto el Papa actual, iglesia samaritana, iglesia en salida, presente en las periferias humanas, geográficas, etc. Y entonces nosotros esto lo hemos tenido muy asimilado en Palencia. Es verdad que la Iglesia es una gran institución, muy cohesionada, pero con muchas perspectivas, o con muchas sensibilidades, como se suele decir también. Cierto. Y en este caso, podríamos decir que la del Papa puede ser más cercana o coincidir más con la tuya. Sí, yo siempre digo que lo que yo hice en Palencia es un reflejo de lo que está haciendo el Papa en la Iglesia Universal. Esa cercanía, ese cariño, solidaridad con los pobres, con la gente necesitada. Entonces, me parece que eso es muy importante y la Iglesia, el Papa lo insiste, Iglesia de los pobres, con los pobres y para los pobres. Hay que reconocer que no lo ha tenido o que no lo tiene fácil. No lo tiene fácil. Ha habido contestación, ha habido ciertos movimientos que de alguna manera, no sé si vienen a marcar un poco terreno para decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Sí, efectivamente, ahí entra mucho la mentalidad abierta, la mentalidad del Evangelio, porque el Evangelio, yo siempre digo que la revolución de la ternura que aporta el Evangelio no está suficientemente realizada ni explotada en la Iglesia. O sea, muchas veces hemos ido más por una iglesia, un Dios justiciero, un Dios que parece que está para castigar, y sin embargo no se descubre la ternura, la alegría del Evangelio. ¿Sabes? Entonces yo así entendí mis años de obispo de Palencia y ciertamente me fue muy bien. Hablábamos antes de sintonía con el Papa, sintonía también con Don Manuel, ¿no? Sí, total. Desde antes incluso de que él fuera obispo de Palencia. Fue alumno mío. En los agustinos, él fue alumno mío. Cuando yo fui provincial, le nombré párroco de Moratalaz, que entonces no era un barrio como ahora, era un barrio más bien obrero y tal, y siempre ha tenido una sensibilidad hacia lo social, hacia los obreros, etcétera. ¿Sabes? Y vamos,
Pero cuando yo vine aquí me dice, mira Nicolás, tú y yo somos agustinos, amigos, pero yo como obispo tengo la obligación de cuidarte y que no te falte nada, porque tú eres obispo emérito de Palencia y perteneces a la diócesis de Palencia. Entonces conmigo se ha portado de maravilla, yo he tenido una relación que no han tenido los anteriores. Yo los anteriores 25 años nunca tuve ninguna presencia en la diócesis y tal. En cambio, por ejemplo, ayer tuvimos el funeral de Artemio Salvador, un cura que con él hicimos el taller de restauración. Se han restaurado cantidad de tallas. Sí, y ese fue el que murió ayer. Ayer lo hice yo, hablé unas palabras, me invitó al final a hablar unas palabras y dije la gran obra que había hecho Artemio en este diálogo fe-cultura, cuidar el patrimonio artístico-cultural de la diócesis. Es que no es por nada, pero todo lo que se ha conseguido restaurar gracias a este programa pionero. Sí, señor. Luego han venido pues colaboraciones, por ejemplo, con Diputación, ha habido otras iniciativas, pero... Yo tengo que decirte que la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León han sido pioneros en toda la colaboración de restaurar el patrimonio. Eso lo hemos podido hacer gracias a la colaboración de la Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León, que ha tenido mucha sensibilidad, han invertido dinero y efectivamente Palencia puede estar orgullosa de lo bien que tiene conservado el patrimonio. Nicolás, vamos a cambiar un poco de asunto para meternos en la música. Vale. ¿Qué es la música o qué ha supuesto la música para ti? Pues mira, yo canto muy mal, no tengo buen oído, no soy cantor. Sin embargo, yo la música desde pequeño, para mí, ha sido como una fuente de inspiración. Mira, cuento una anécdota. Pío XII decía, cuando escucho la 9ª sinfonía de Beethoven, prendo coraggio. Entonces, para mí la música es tomar coraje, ganas de vivir, ganas de ser útil, ganas de ayudar a que este mundo sea habitable para todos, que haya alegría, que haya felicidad y que olvidarnos un poco de todas las penas. Para mí la música es clave. Te pongo como ejemplo, tenemos una escuela de música de rango internacional en América Latina, donde incluso hemos llegado a dar concierto en el Vaticano al Papa Francisco. Y eso ha sido gracias a la labor desarrollada en Bolivia por la Fundación Hombres Nuevos. Claro, estaba pensando que la música es, ¿no? Todavía hoy día. Pero bueno, que ha sido una parte fundamental también de la liturgia. Quiero decir que hasta cierto punto la liturgia es una celebración, ¿no? Tiene que estar la música acompañando, la música se asocia... Fíjate, ya decía San Agustín, el que canta 2 veces reza. Que una frase interesante, profunda. El que canta 2 veces reza. O sea que la oración tiene un plus cuando se canta. Que ahí viene lo que estabas diciendo de la liturgia. Claro, y de hecho, hoy por suerte, incluso en muchas iglesias, pequeñas iglesias, comentábamos antes de Palencia, vamos a decirlo así, cuesta a veces hacer la misa, cuesta que llegue el cura, el párroco a dar la misa, y aunque cuesta, se consigue que en muchos sitios, si no en la mayoría, siga habiendo un coro, aunque sea un pequeño coro parroquial, para amenizar. Hoy día eso es una realidad, eso es una influencia del Vaticano II que renovó la música litúrgica y entonces hoy en todas las iglesias hay un pequeño coro, 2 o 3 personas, aunque ya sean mayores, pero que cantan y animan las celebraciones, sobre todo de la Eucaristía. Bueno, en las canciones que siempre preguntamos, bueno, ¿qué canciones te gustaría que sonasen? Vamos a escuchar la primera, vamos a escucharla un poco y luego la comentamos, a ver, porque me parece que la canción es en sí toda una declaración de intenciones, pero bueno, ahora lo van a entender. Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Pregunta obligada, ¿por qué Serrat? Mira, a mí me recuerda esto a aquellos tiempos de ebullición, de renovación, de afrontar con alegría, con espíritu nuevo la vida, y Serrat fue en mi juventud y mi adultez primera, fue un autor que me inspiraba. Esta canción para mí era educador en el Seminario Menor de los Agustinos de Palencia, y era una canción que me evocaba, que me motivaba, que me dinamizaba, que me apetecía ser persona y ayudar a los demás también a ser personas alegres, con humor, con generosidad, personas solidarias. Claro, estamos hablando además de palabras de Antonio Machado, con lo cual es una combinación. Si ya Serrat podía ser un artista genial, un intérprete excepcional, ya poniendo en música a las palabras de don Antonio Machado. Pues a mí es una canción que me evocaba y me evoca y me da ganas de vivir y de contagiar a los demás que la vida es bella. Es una canción que curiosamente, vamos a decirlo así, viene de tiempos oscuros, pero que hablaba precisamente de ir hacia tiempos más luminosos, ¿no? Más primaverales, más democráticos, más abiertos, más solidarios, etc. La alegría de vivir. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe. Es una pena porque con la lluvia pues no puede transmitir esa sensación, ¿no? Pero es verdad que es quizás, como comentabas antes, Serrat fue un poco pionero y marcó el camino a otros muchos que vinieron después y que, vamos a decirlo así, gritaban libertad. Hoy día se grita mucho libertad, pero ya no es como antes. Claro, pero también la libertad de hoy está muy condicionada, ¿sabes? Y entonces hoy hay que luchar por una cultura de la paz y de la libertad. Y eso lo tenemos que hacer en todos los ámbitos de la vida, en la familia, en la escuela, en la universidad, en la política. Yo creo que nuestros políticos tienen que aprender mucho de estas canciones y verdaderamente provocar, crear esa cultura de la paz que nace de la justicia. Me estaba acordando, hablando de estos políticos y de esta época, claro, todos tenemos como ejemplo la transición de cómo gente con mentalidades, experiencias y trayectorias tan dispares, incluso antagónicas, fueron capaces de ponerse de acuerdo. Efectivamente, aquello fue modélico. Eso es lo que tenían que hacer los políticos. Los políticos no tienen que estar todo el día como están a la contienda, a la confrontación, al enfrentamiento. No, señor. Los políticos tenían que ponerse de acuerdo para buscar el bien común, el bien de todos los ciudadanos. Iba a decir, claro, esto es fácil verlo desde fuera, o se ve más fácil desde fuera, sí. Pero bueno, también en las misiones en Bolivia te habrás encontrado con situaciones en las que lo fácil era caer en el conflicto, precisamente por tener pensamientos o visiones contrarias, pero hay que sentarse a hablar. Yo lo he oído siempre, hay que tener amigos hasta en el infierno, ¿no? Y hay que hablar hasta con el diablo. Claro. Y mira, yo te digo, una plataforma que ha creado el proyecto Hombres Nuevos allí es la plataforma del diálogo, de sentarse, de escucharnos, de dialogar, de buscar puntos que nos unan. Yo, en ese sentido, me parece que en el siglo XXI teníamos que vivir una sociedad de tolerancia, de flexibilidad, no creer que yo soy dueño de la verdad. Yo, lo dice también Machado, deja tu verdad y vamos a buscar la verdad.
¿sabes? Entonces, ¿ves? Sí, que todo el mundo tiene su propia verdad. Exactamente. Entonces hay que dialogar, hay que escuchar al otro. No hay que está hablando el otro y yo estoy ya con la metralleta preparada para responderle. No, hombre, no. Hay que saber escuchar. Sí, no escuchar desde la trinchera. Exacto. Las redes sociales, que parecía que podían ser un nuevo gran medio, un nuevo altavoz, sobre todo para aquellos que no tenían otro, ¿está contribuyendo para bien o para mal Pues mira, a la evolución de la tiene sociedad? muchos valores positivos las redes sociales, pero yo creo que no le estamos sacando todo el jugo, todas las posibilidades que tiene. Entra ahí mucha basura, muchos puntos de vista que no tienen sentido. Es decir, es una pena que las redes sociales no sea un instrumento de una convivencia pacífica, de un diálogo, de un escucharnos, de ir creando una convivencia donde cabemos todos. Mira, te cuento una anécdota. Cuando yo era obispo, hice la visita pastoral en Tariego. Y entonces era Frutos, gran amigo mío que ya murió, era el alcalde de AP. Tenía mayoría absoluta de AP, pero tenía 2 socialistas y un comunista. El comunista se llamaba Miguel. Cuando voy a la visita pastoral le dice Miguel, el comunista, al alcalde, a Frutos: oye, en la cena hoy con el obispo en mi bodega, estamos terminando de cenar, y dice: quiero brindar por la iglesia de Nicolás, quiero brindar por el comunismo que yo tengo. Este Miguel había estado 7 años en la cárcel solo por ser comunista, sin ningún delito. ¿Ves? Esto es lo bonito. Miguel, que yo recuerdo siempre con mucho cariño, era comunista, pero los dos teníamos una idea, un objetivo común: era trabajar por el bien del pueblo. Es una anécdota expresiva, ¿no? Sí, totalmente. Además, pensando en alguien que se ha pasado 7 años encarcelado y que igual puede tener una mentalidad... Un resentimiento, un resquemor, pues ya ves. Dice: yo brindo por la iglesia de Nicolás. Ese iba a misa solo cuando iba yo. Y se pasaba toda la homilía así con la cabeza. Pasados los años murió, dije una misa allí en Tariego y comenté esta anécdota. La hija estaba allí presente. Al terminar la misa, llorando: ¡ay, qué bien que un obispo haya reconocido a mi padre! Porque a mi padre le trataban de rojo, de comunista, de perverso y tal. Y mi padre era una bellísima persona. ¿Ves? Yo entiendo que tenemos que ir en esa línea. Y se puede hacer. Yo he creado, yo vivo en un barrio de 40.000, una parroquia de 40.000 personas, y teníamos un clima de libertad, de confianza, de cariño, de ternura, de sentirnos todos iguales, todos hermanos y todas hermanas. Qué bonito. Eso es posible, y yo en el mundo que yo aquí trabajé mucho en la diócesis, porque la diócesis fuera una comunidad de comunidades, que la fraternidad, la solidaridad. Te cuento, en mi tiempo, ahora no sé cómo será, me imagino que será igual, siempre estábamos entre los 4 o 5 diócesis de España que más aportábamos para Manos Unidas y para el Domo. Y con un número de misioneros también elevadísimo. ¿Sí? En mi tiempo teníamos 1.005 misioneros. En los 5 continentes teníamos misioneros. Yo visité una vez en América Latina, en 9 países, visité lo menos a 200 misioneros. Estaba pensando, Nicolás, es verdad que siendo obispo a uno le toca estar mucho, obviamente, en la capital, porque es donde está, ¿no?, el Palacio Episcopal, sí, y desde donde se gestiona todo. Pero me comentabas antes que, no sé si tanto como conocer la provincia al dedillo, pero que has recorrido mucho las iglesias de toda la provincia, eso sí. Sí, mira, Mañueco, que fue presidente de la Diputación cuando estaba de obispo, siempre decía: el que mejor conoce la provincia es el obispo Nicolás, después yo, pero él la conoce mejor. Yo visité varias veces los 465 pueblos. Y deja que te cuente una anécdota. Palencia, estando yo de obispo, fue la primera provincia
que tuvo teléfono en los 465 pueblos. Era delegado de Telefónica Julio Jiménez, que acaba de escribir mi biografía. Y inauguramos, por ejemplo, el último teléfono, lo inauguramos en San Salvador de Cantamuda. Bueno, claro. Allí invitó al gobernador, al presidente de la Diputación, al alcalde de Palencia, teniente coronel de la Guardia Civil y el obispo. Hubo una misa y yo levanté el teléfono, el último que faltaba, para tener los 465 pueblos teléfono. Y de ahí viene mi amistad con Julio Jiménez, que después de jubilarse de Telefónica hizo el doctorado en Historia, escribió la biografía de Bueno Monreal, el cardenal de Sevilla, y luego escribió la mía. ¿Qué nivel? Estaba pensando precisamente en que muchas veces se consigue más con la zanahoria que con el palo. ¿Por qué digo esto? Porque me estás hablando, Nicolás, de mucha gente con la que se podía coincidir o no ideológicamente, con la que uno podía... pero con gente con la que te has llevado bien, con la que luego ha quedado incluso la amistad, y al final los objetivos son los mismos, ¿no? Pues mejorar el servicio a los feligreses, y muchas veces se consigue más intentando lo que hablamos, con el diálogo, incluso con el que no piensa como tú, o precisamente con el que no piensa como tú, y se consigue más. Es que hoy día parece que se oye más a los que reclaman el palo que la zanahoria para sus objetivos, ¿no? Sí, para señor. sea cual sea. Sí. Y sin embargo, lo que educa, lo que promueve, lo que promociona es precisamente el diálogo, la cercanía, el entendernos. No es por poner en compromiso, pero habiendo recorrido y conocido bien toda la provincia, ¿hay algún lugar con el que uno se quede, ¿no? que digas, Nicolás, pues es que si pudiera, siempre que voy a Palencia me gustaría ir aquí o visitar? No sé si un pueblo por su gente, por su paisaje o por su templo, ¿no? Obviamente. Ya, pues mira, para mí es toda Palencia, de los 475 pueblos, la ciudad, absolutamente las gentes, nuestra gente, que como dijo Teresa de Ávila, gente de buena masa, pero te diría un pueblo, Resova. Resova, bien metido en la montaña. Bien metido. Del único pueblo que yo me despedí, fue de Resova, invitado por el presidente de la Junta Vecinal. Mira, en ese pueblo, desde la primera visita que hice yo, preparaban una comida, una cena para todo el pueblo, allí en el cineclub, en el teleclub, ¿no? Y entonces se llamaba Tobines, el alcalde, ya murió el pobre. Bueno, pues entonces se hizo una amistad que yo siempre que iba allí, y fui muchas veces, una vez fui incluso en la Nochebuena, pues siempre todo el pueblo se juntaba. Tenían un clima de pequeña fraternidad, pequeña comunidad. Entonces ese pueblo para mí fue único, ¿sabes? Y ya digo, el único pueblo que me despedí fue de Resova. Pero vamos, a mí el querer especialmente a Resova no me impedía querer a los 465 pueblos, a la ciudad, las parroquias, etc. Yo intentaba ser un obispo de todos. Me entendía, ¿ves?, con todos los partidos, el socialista, el PP. Yo era obispo de todos. Y aunque lo que tú decías antes, aunque se pensara distinto, pero eso no quita para buscar. Yo, por ejemplo, me acuerdo con el ideólogo gallego, tuvimos muchas reuniones a ver qué programas podíamos hacer conjuntamente la Iglesia y el Ayuntamiento. ¿Sabes? Es centrarnos en lo que tenemos en común, no en lo Exacto. que nos separa, ¿no? Exacto. Eso es maravilloso. Claro, de todas las maneras no creas que todo el mundo estaba de acuerdo con el obispo. Bueno, eso es imposible. Yo creo que es imposible, por muy bien que uno lo haga, que todo el mundo esté con él o que... Mira, ¿no? te pongo un ejemplo. Yo creo que es la única asamblea presbiteral que se ha hecho en la Iglesia. Yo
convoqué una asamblea presbiteral de todos los presbíteros, ahora era voluntario el participar o no. De 200 y pico sacerdotes que tenía la diócesis, solo 14 no participaron. 10 me lo justificaron, que ya tenían un compromiso adquirido y tal. 4 dijeron que no iban a la asamblea porque la convocaba Nicolás Castellanos. Pero ya veis. Su jefe, por otra parte. ¿Qué? Dices, no iban porque la convocaba Nicolás Castellanos, que era su jefe. Exacto. Quiero decir que, Sí. eso ya es rebeldía más Ya, allá de... bueno, pero vamos, yo no lo tomé así, ni lo tuve en cuenta, ni nada. Mejor, se pierde más tiempo y esfuerzos Claro. en ese tipo de Sí. pensamientos, ¿no? Mira, te cuento otra anécdota que nunca me la he contado. Estaba yo en una reunión de la zona pastoral y yo les dije, yo me parece que el sacerdote debía estar en una parroquia 10, 12 años, después ya repetirse. Mejor sería cambiar. Y un sacerdote saltó y dice, ¿y el obispo cuando lleve 10, 12 años va a cambiar? Digo, si sigo pensando como hoy, cambiaré. Y cambié. El tiempo. Yo estuve 13 años y dije, ya, hasta aquí he llegado. O sea, el dialogar, ves, por ejemplo, yo vivía en un piso, yo no tenía ningún portero ni nada en la casa, el que quisiera hablar con el obispo, pues podía ir a hablar, y yo tocaba el timbre, yo la veía y recibía. Por ejemplo, recibía todas las semanas, lunes y jueves, por la mañana en el obispado, recibía a todo el que quisiera ir. Puertas abiertas. Puertas abiertas. Que eso hoy día se lleva mucho, es transparencia eso hoy. Claro. Como también te voy a contar otra anécdota. Ya ves el daño que ha hecho la pederastia en la iglesia. Efectivamente. Oye, yo tengo que decir, lo he dicho incluso en el País, que me hizo una entrevista, yo estuve en un seminario de 350 chicos, jamás fui superior, jamás tuve una acusación de homosexualismo. Fui 5 años provincial de los agustinos, yo tenía 250 agustinos, jamás tuve una denuncia de pederastia. Fui obispo de Palencia 13 años, 200 y pico sacerdotes, jamás tuve una denuncia de pederastia. Yo cuando ha salido este escándalo, que es algo criminal, algo que no tiene nombre, yo lo condeno totalmente, yo quedé sorprendido. Para mí fue una sorpresa, yo nunca tuvimos ningún caso que tratar ni que hablar de él. Afortunadamente. Afortunadamente. Yo esto también lo digo en positivo, muy bien. Etcétera. Sí, que como se suele decir, son manzanas podridas. Lo importante es actuar, ¿no? Exacto, lógicamente. Yo no actué porque no tuve ninguna ocasión de actuar. ¿Sabes? Mira, esta iglesia la hicimos con el dinero, la mitad, el dinero de la venta de las huertas del obispo. De las huertas del obispo. Y por eso quería pasar por aquí también, que hace mucho que no pasaba y no la recordaba. Ya. Vamos a poner otra de las canciones, Nicolás. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro. Yo entiendo que esta canción, también por la letra, ¿no? El mensaje. Sí, mucha. Gracias a la vida, pero que podía ser un mensaje de gratitud lanzado también. Sí. Pues a Dios, a la gente que nos ayuda cada día, ¿no? Cada día, a ese vecino, a esa persona que tiene un gesto solidario, ¿ya ves? Es un mensaje divino. Nos haría falta quizás ser más agradecidos. Hemos llegado a un punto de dar mucho las cosas por hechas y por sentadas, que yo creo que lo hablábamos en la última entrevista, efectivamente. a cuenta de cómo en Bolivia ni se imaginan un sistema sanitario o una red, ¿no? de bienestar social como el que tenemos aquí, y por otra parte las circunstancias también, ¿no? Nos condicionan, puede que no lo valoremos lo suficiente. Efectivamente, mira, somos muy poco agradecidos. Yo una actitud
que tengo grabada en mí, que he practicado toda la vida, ha sido precisamente ser agradecido. Yo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el otro día estuve visitando una comunidad de franciscanas en Saldaña y al lama de cura, Deli, que nos daba de comer siempre que venía, ya con 90 años, digo, llamarla que tengo ganas de darle un beso y un abrazo. Esa mujer fue la mujer más feliz del mundo. Que Nicolás haya ido allí y se haya acordado de ella, le he regalado mi biografía y la mujer todo feliz y contenta, ¿sabes? Y es un gesto, es un detalle que no cuesta nada. No cuesta nada y sin embargo eso hace la vida, te hace ver la vida de otra manera. Hay personas distintas, hay personas que saben apreciar, valorar, que son agradecidas y eso se ha perdido mucho. Claro, mira, te pongo un ejemplo. Cuando yo era niño, a los años del extraperlo, en León, en el páramo de Leonés, Mansilla del Páramo, pues la gente carecía casi de todo. Y entonces, yo me acuerdo que vecinas venían a mi casa, Ángela, si se llamaba mi mamá, Ángela, ¿me das un poquito de aceite que no tengo nada? Yo ahí aprendí a ser solidario. En mi casa siempre que llegaba un pobre pidiendo, siempre se le daba de comer. Si llegaba por la noche, eran otros tiempos, no había inseguridad que hay ahora, se le daba también cobijo. Pudiera dormir. ¿Sabes? Entonces, todo eso creaba unos lazos de solidaridad que a mí me han influido mucho. Yo siempre lo digo que, oye, me está gustando este paseo por aquí, hacía mucho que no venía yo por aquí y esto está totalmente cambiado. Por eso también pasaba por aquí, por si pasábamos y veíamos la Providencia, Sí. las angélicas, que ya no están, quieren vender el colegio. Porque se ha quedado sin gente. Sin gente, es un problema que tiene la Iglesia, ¿no? El de las vocaciones. Que no sé si tiene que ver también con el cambio de los tiempos, con el cambio de educación, sí, con el cambio de perspectiva en la vida en general. Sí. Es un cambio que no se esperaba y que exige replanteamientos nuevos. Es lo que está haciendo el Papa ahora con el sínodo. Quiere que todo el pueblo de Dios hable, se le escuche. Y que entre todos haya... Y entre todos buscar soluciones. ¿Sabes? Esto es muy importante. Y yo creo que el Papa en la encíclica Fratelli Tutti dice: los males, las llagas, las enfermedades del mundo de hoy se curan con la fraternidad. Hay que creer, la Iglesia tiene que ser fraternidad. Nosotros trabajamos mucho pequeñas fraternidades, hay que cambiar un poco este cristianismo de cristiandad y tiene que pasar a pequeñas fraternidades que sean fermento transformador. Una pequeña comunidad donde se reza, se escucha la palabra de Dios, se celebra la Eucaristía y una comunidad que sale a la calle, que es solidaria, que comparte lo que es y lo que tiene con los demás. Y desde esas pequeñas fraternidades, de ahí tienen que salir las vocaciones. Yo siempre he oído que uno de los problemas o de los posibles escollos para que más gente se acerque a la Iglesia para ejercer como cura o para entrar en un convento y ser monja es precisamente el tema de la castidad. Sí. Que en otras ramas, vamos a decir, el protestantismo y demás, hace mucho tiempo que se ve de otra forma y parece que tienen menos problema, ¿no? No sé si eso podría ser un cambio que ayudase o hay que ver más allá. Bueno, ciertamente ahí hay una mentalidad en la Iglesia de tal. Yo te digo claramente, yo soy partidario del celibato opcional. Yo, para mí, quiero el celibato. Y si volviera a ser sacerdote, serías sacerdote como soy ahora. Pero, sin embargo, creo, y se está planteando, que el celibato sea opcional. Te pongo un ejemplo. Celebró una asamblea, un sínodo de la Amazonía, y ahí, por mayoría absoluta, salió que hubiera sacerdotes casados. El Papa, a pesar del sínodo,
no vio que podía romper la comunión en la Iglesia, no lo ha aceptado, pero el Papa siempre está abierto a escuchar a todo el pueblo de Dios. Entonces, yo creo que estos temas en el sínodo serán tratados, como el tema de la mujer. El tema de la mujer no puede seguir manteniéndose esa discriminación, esa falta de igualdad que hay en la sociedad. La mujer tiene que ser igual al hombre. Y, por ejemplo, en la Iglesia no es razonable ni justo que todas las decisiones las tomen hombres y generalmente mayores. La mujer tiene que participar en todas las decisiones de la Iglesia. ¿Sabes? Entonces, el tema de la mujer, el tema del celibato, será un tema que en el próximo sínodo, que se va a celebrar en el 23 y en el 24, sean temas que serán debatidos, y yo creo que hay que responder a los signos de los tiempos. Porque si te fijas, el Evangelio, Jesús es súper delicado con la mujer. Jesús jamás condena ni censura a ninguna mujer. Defiende a la mujer, de hecho. Defiende a la mujer siempre. Cuando se encuentra en una situación... La mujer adúltera, que según la ley había que apedrearla, él va en contra de la ley. Nadie te condena, yo tampoco. ¿Sabes? Entonces son temas que hay que discernirlos, hay que rezarles mucho, hay que crear opinión general, hay que escuchar a todo el pueblo de Dios, que es lo que está haciendo el Papa con este sínodo. Muchas veces, Nicolás, no sé si será sacrilegio decirlo, pero que Jesús era el primer hippie de la historia. Pues sí, por mentalidad, el primer feminista probablemente. También, totalmente, ¿no? Totalmente. Jesús es... Mira, en el cristianismo muchas veces hemos seguido más la religión que el Evangelio. La religión hecha de normas, leyes, ritos, rituales, mientras que el Evangelio se puede resumir: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. El proyecto de Jesús es un proyecto de humanización basado en la dignidad, en la libertad, en el amor, en la solidaridad. Es un proyecto, ser humanos. Esto es clave. Y la Iglesia tiene que intentar ser ese sacramento de humanización. Ahí donde hay deshumanización hay que poner humanidad. El Evangelio es un evangelio de ternura, de misericordia, de amor y tal. Pensando en las humanidades que van perdiendo peso, como decíamos antes, en los estudios universitarios. Pero bueno, Nicolás, hay una curiosidad. Entre las canciones, en la lista de posibles, estaba inicialmente La vaca lechera, que me ha parecido una curiosidad y algo muy tierno. Hay una historia detrás, ¿no? Del porqué de esa vaca lechera. Mira, yo toda mi infancia, en mi pueblo, Mansilla del Páramo, en León, cuando vine a Palencia con 12 años, todo este tiempo, yo siempre escuchando: tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, tolón, tolón. Bueno, pues esa canción que luego te choca, que pasan los años y ves que cada verano es la canción del verano. En cambio, toda mi infancia escuchando La vaca lechera. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche condensada, ay que vaca tan salada, tolongo, tolongo. Uno tiene recuerdos agradables de aquella época, de la infancia. Para mí fueron tiempos. Yo, por ejemplo, te cuento otra muy interesante. Creo que la única huelga de monaguillos que ha habido en la Iglesia en la historia de los 21 siglos, la hemos hecho Tomás, que ya falleció, él y yo. El cura nos pagaba una perrina, 5 céntimos se llamaba perrina entonces, 10 céntimos se llamaba perrona. Y nosotros le dijimos al cura que tenía que pagarnos una perrona. Yo no sabía que eso era huelga. Y el veterinario del pueblo dice: ¡ay, Nicolás, haciendo huelga! Ya he aprendido la palabra. Entonces, una huelga de monaguillos porque pedíamos subida de sueldo. Voy a decir, eso sonaba a los curas rojos o los curas obreros de la época.
claro, de infancia, en una época tan complicada y tan difícil, y aún así se pueden tener recuerdos agradables. Jugando, por ejemplo, jugábamos, yo fíjate, de chaval, en los pueblos había chicos como menos dotados y más marginados y tal. Yo siempre me ponía del lado de esos chicos. Yo era líder en el pueblo. Yo monté mi equipo de fútbol, con camisetas, con balón de reglamento y tal. Entonces la camiseta de la selección española era azul. En el año 1940 y pico, por ahí y tal, era azul, ¿sabes? Y entonces, pero yo siempre me ponía del lado de esos. del lado del más débil. Del lado del más débil. Yo creo que para terminar, y eso que no me gustaría terminar, pero nos quedamos sin tiempo, sin batería y la gente va a decir que al final todo el programa, toda la programación de la 8, a que nos tiremos aquí el viaje hablando. Encantadísimo, por otra parte, pero no debemos. Lo que sí quiero acabar es con la última canción y también el saber el porqué. Lo puedo intuir, pero bueno, para que la gente, lo que decíamos antes al principio, ¿no? Que la gente conozca un poco más de Nicolás, por qué entre las elegidas está este himno de la alegría. ¿Qué tiene de especial o qué tuvo de especial en su momento para que hoy sea una de esas canciones de cabecera todavía? Mira, yo desde joven, ya desde el seminario, siempre descubrí el evangelio de la alegría y de la generosidad. Para mí la alegría es fundamental. Un niño crece y se desarrolla si a su alrededor hay sonrisas. En vez de la mano encima y tal, todo lo contrario, sonrisas, alegría, una cara acogedora, simpática, ¿no? Entonces para mí la alegría es fundamental. Y hay que crear ambientes y espacios de alegría. Que la gente se sienta feliz, se sienta contenta, se sienta satisfecha, se dé cuenta que la vida, Dios nos creó para ser felices y vivir con alegría. Y entonces a mí el himno de la alegría pues me ha chiflado desde el primer día que lo escuché. Miguel Ríos también en su momento entiendo que era uno de esos cantores. Para mí fue apasionante y yo ponía, ves, yo por ejemplo cuando estaba aquí en Palencia en el seminario de los agustinos puse música en los patios y todas estas canciones las escuchaban los chicos y tal. Ayer me escribía uno que me encontré aquí casualmente, dice, todo lo que soy te lo debo a ti, a los agustinos. Qué bonito que me digas. Muy bonito, ¿sabes? Bueno, pues vamos a despedirnos escuchando precisamente el himno de la alegría, que además es que yo creo que es una excelente elección para despedirnos. Muy, vamos a decir así, muy conveniente. Y aunque el tiempo no acompañe, como decíamos antes también, bueno, pues por lo menos dentro de lo que cabe, que la música sí nos deje ese mensaje. Sí, señor. Y que lo podamos disfrutar. Nicolás, muy agradecido como siempre de que en cada visita a Palencia podamos encontrarnos y sobre todo muy agradecido por atreverte a esta aventura automovilística musical. Genial, para mí ha sido un verdadero placer, he disfrutado, he gozado, para mí eres un periodista único, lo haces muy bien y entramos en todos los temas con libertad, con confianza, con alegría. En fin, una satisfacción profunda. Yo, Nacho, te agradezco, arráncate, ¿no? Sí, efectivamente, yo lo que voy a salir es volando, de lo que me voy a hinchar con lo que me dices, Nicolás. De verdad, siempre un placer y esperemos que también la gente lo haya disfrutado, sobre todo que haya servido para que quienes no conocen a Nicolás Castellanos, pues conozcan al obispo emérito de Palencia y que aquellos que le conocían o que conocían alguna de sus vertientes, de haberse encontrado alguna vez, haber hablado, haberse encontrado, hayan visto otra cara y la hayan cogido, que es difícil, más cariño si cabe. Muy bien.